Ahí está. Bien, entonces tenemos un parábola con vértice en el origen. Aquí vamos a analizar un poquito las partes de nuestra parábola. Nuestro vértice coincide con el origen también del sistema de ejes coordenados y la orientación depende de la posición del foco. Si el foco está sobre X, la parábola tiene orientación X. En este caso está hacia X positiva, entonces define que la orientación de esta parábola es orientación X. También, verá, el foco está aquí, es la mitad de un parámetro. El parámetro es la distancia desde la recta directriz hasta el foco. Por tanto, para obtener el foco es la distancia, o sea, es la mitad de la distancia del parámetro, entonces con relación al origen. El parámetro entonces es la distancia de la directriz, de la recta directriz, al foco. Eso viene a ser el parámetro. Esta recta directriz, ¿verdad? Es una recta que es fundamental porque cada punto que pertenece, por ejemplo, este punto que pertenece a la parábola, equidista de la recta directriz y el foco. Otro punto, si posicionamos aquí, este punto también tiene la misma distancia al foco y a la directriz. Colocamos aquí otro punto, tiene la misma distancia a la recta y la directriz. Y así sucesivamente, todos los puntos que pertenecen a la curva de la parábola equidistan del foco y de la directriz. Equidista quiere decir que tienen la misma distancia. Entonces, también tenemos otro elemento que es el lado recto, que es un segmento de recta que va de extremo a extremo de la parábola, pasa por el vértice, o sea que por el foco foco es el punto medio de este segmento de recta. Entonces el lado recto nos sirve para graficar, porque al posicionar los extremos de la parábola, podemos partir del vértice y pasar la curva por ese extremo del lado recto, y así sucesivamente, entonces se forma la rama de la parábola. En cuanto a la orientación, esto define el tipo de ecuación y la parábola puede tener dos orientaciones. Orientación X, cuando la parábola se abre hacia la X, en este caso el rojo es positivo, y este azul viene a ser orientación X negativa porque se abre la parábola hacia el lado negativo del eje de X. También así, la orientación Y cuando se abre hacia el lado positivo de la Y tiene orientación Y positiva, y cuando se abre hacia abajo tiene orientación Y negativa. ¿Para qué esa orientación es importante? Porque tenemos las fórmulas definidas. Aquí tenemos la ecuación de la parábola con orientación Y. ¿Cuándo vamos a adoptar el positivo? Cuando la parábola se abre hacia Y positiva, vamos a adoptar el signo positivo para la ecuación de la parábola. Si adoptamos el signo positivo para la ecuación de la parábola, también adoptamos el signo positivo para el foco porque están del mismo lado. Así también la orientación X, adoptamos positivo cuando la parábola está del lado positivo, el foco va a estar también del lado positivo, entonces adoptan el mismo signo. Cuando está del lado negativo, adoptamos aquí el lado negativo para la ecuación y adoptamos también para el foco el signo negativo. Pero no obstante, la directriz adopta el signo contrario. Si la parábola está del lado positivo de la X, el foco también lo está de ese mismo lado, pero la directriz vemos nosotros que está del otro lado. Si esto está en el lado positivo, la directriz estaría posicionado del otro lado. Vean ustedes que en este caso la parábola está del lado positivo, el foco está del lado positivo, pero la directriz está del lado contrario. Por eso adopta el signo contrario dentro de las fórmulas. Muy bien. Tenemos una fórmula que es común sin importar las orientaciones, que es el lado recto. Recuerden que el lado recto es para graficar. Esto nos sirve para poder graficar la curva de las parábolas. En este caso, nos sirve para indicar, ¿verdad? Pasa por el foco y va hasta los extremos de la parábola. Esto con un ejemplo vamos a explicar mejor. Pasamos entonces a un primer ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Y tenemos una ecuación. En este caso tenemos la ecuación y cuadrado igual a 6x. 6x. Sí. Vamos a borrar un poquito la
Vamos a borrar esto. Entonces tenemos un ejemplo que y cuadrado es igual a 6x. Nosotros fijándonos en esta ecuación, tenemos que acudir a nuestro formulario y descubrir qué orientación tiene esta parábola. Entonces acudimos a la fórmula para luego detectar la orientación que tiene nuestra parábola. Y vemos que comienza con y cuadrado y ahí vemos que tiene una orientación x porque comienza con y cuadrado, porque el otro comienza con x cuadrado. Y además aquí adopta el signo positivo, ¿verdad? Porque tenemos 6x positivo, x positiva. Una vez que descubrimos su orientación, todo es más fácil porque tenemos que adoptar la fórmula de foco, tenemos que adoptar la fórmula de la directriz y ahí vemos nosotros que tenemos que descubrir primeramente el parámetro para luego, eh, para luego hallar los demás elementos. En este caso, la fórmula me dice que la fórmula de la ecuación me dice que es y cuadrado igual a 2p de x. Eso traemos nosotros, esto traemos del formulario. Entonces, ¿cuál es la parte diferente? 2p, que 2p es igual a 6, porque la x está acá y cuadrado está acá. Entonces ahí nosotros igualamos esta parte, nosotros igualamos a 6, solamente a 6 para poder descubrir el valor del parámetro. Teniendo ya el parámetro, eh, este 2 pasa dividiendo, ¿verdad? A 6 tenemos el parámetro es 3. Una vez que tenemos el parámetro, acudimos a las fórmulas del foco, que es, si la ecuación es positiva, adoptamos también el signo positivo para el foco. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, adoptamos el positivo y P vale 3, entonces esto es 3 medios y 0, ¿verdad? Acá tenemos 0. 3 medios es 1,5 para ubicar en el plano cartesiano. En realidad podemos dejar así como está el foco. Esta es la respuesta. Y la directriz, para la directriz, si el foco y la ecuación son positivas, para la directriz adoptamos el negativo. Eso es lo que tienen que recordar siempre, que la directriz siempre adopta el signo contrario a la ecuación y al foco. Entonces acá la directriz se corta, el eje de X se va a cortar en negativo 1,5. Vamos entonces a la gráfica. Vean ustedes que tenemos que colocar el foco en 1,5. 1,5 es un cuadrito y medio, ubicamos ahí el foco. En esta directriz tenemos que hallar el lado recto para poder ver hasta dónde abrimos la rama de la parábola. Es decir, la parábola se va a abrir hasta 3 positivo y hasta 3 negativo. En la dirección del foco, que es 1,5, sube 3 cuadritos arriba y baja también 3 cuadritos hacia el lado inferior. Entonces, por este punto y por este punto debe pasar la parábola. Partimos del origen, del vértice, y preparamos la curva de esta manera. Volvemos aquí y trazamos de nuevo la curva de esta manera. Como la directriz es negativa, 3 medios es 1,5 negativo, entonces el eje de X, que es este, se corta en negativo 1,5. Aquí es 1, 1,5 es por acá, y ahí se corta en forma perpendicular el eje de X. Y este viene a ser nuestro gráfico. ¿Hay alguna consulta ahí para aclarar mejor? Bien, vamos al tema número 2. Tenemos por este lado el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos da esta ecuación. Este ya al fijarnos comienza con x cuadrado y en la fórmula este es orientación y es negativo porque comienza con el negativo. Entonces va a estar por debajo de y, ¿recuerdan? Entonces va a estar por debajo de y, va a estar así nuestra fórmula. Vean ustedes nuestro gráfico, tiene orientación y negativa, la parábola se abre hacia el lado negativo del eje de y. Entonces, para encontrar el parámetro, ¿qué es lo que debemos de hacer? Agregamos la fórmula de esa orientación y igualamos menos 2p igual a menos 20. La parte que difieren es lo que igualamos
Y el parámetro siempre debe ser positiva. Entonces, acá dejamos P positivo y el menos 2 pasa, lleva su signo, pero la operación inversa que cumple es que de multiplicación pasa a división. Entonces ahí tenemos que el parámetro es positivo 10, debe ser positiva porque se refiere a distancia. ¿Qué tipo de distancia? Distancia del foco a la directriz. Aquí tenemos 10 unidades de distancia, ¿verdad? Porque acá tengo 5 más 5, este es el parámetro. Vamos a colocar un poquito aquí el parámetro, vamos a señalar para que puedan tener en cuenta es 10, una distancia de 10 unidades. Bien. Una vez que tenemos el parámetro, debemos de hallar los elementos. Los elementos son el foco, la directriz y el lado recto. Para el foco, recuerden ustedes que adopta el mismo signo que la ecuación. Volviendo un poquito a nuestro formulario, aquí están la orientación, las fórmulas de orientación I, que es negativa. Si la ecuación es negativa, para el foco adoptamos el signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la directriz vamos a adoptar el signo positivo. Es decir, signo de arriba, aquí va signo de arriba. Cuando la ecuación es positiva, foco es positiva y la directriz es negativa. Y viceversa. Cuando la ecuación y el foco son negativos, para la directriz adoptamos el signo de abajo también, que es positivo. Bueno, el lado recto no tiene orientación. Y volvemos. Entonces adoptamos el mismo signo que la ecuación para el foco. Nuestro parámetro es 10, entonces el foco va a estar posicionado en 0 menos 5, que es lo que exactamente sucede en nuestro gráfico. 0 es el origen y menos 5 va para abajo y ahí posicionamos el foco. Luego la directriz, adoptamos el positivo, el foco es negativo, la directriz es positiva. 10 sobre 2 significa que el eje de Y va a estar cortado en forma perpendicular en positivo 5. El eje de Y, ¿verdad? Como este es el origen aquí, 5 positivo es acá y en ese nivel se corta en forma perpendicular el eje de Y. El lado recto, ya sabemos para qué sirve, es para graficar, para ver la amplitud de la rama de la parábola, es 2 veces P. Entonces es 20, esto significa que va a ir hasta 10 positivo y 10 negativo. Vamos entonces, recuerden que el foco es lo que define la longitud del lado recto, está en el punto medio, entonces 10 positivo acá y en esta misma dirección del foco 10 negativo. Y ahí se traza la parábola partiendo del vértice, pasando por el extremo del lado recto y así también del lado derecho. O sea, así se conforma o se forma el gráfico de la parábola. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a analizar el ejercicio 3. El vértice. Estamos con la parábola de vértice en el origen, porque también existe parábola de vértice trasladado en otro punto. Es un poco más complicado. Muy bien, volviendo ya al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos dice que el vértice es el origen, entonces el vértice es 0, 0, la punta de la parábola está acá, y que el foco es menos 4, 0. Yo por la posición del foco debo darme cuenta qué orientación tiene. El foco está, el valor está sobre eje de X. Este es el X y este es Y, ¿cierto? Porque este es un punto donde tenemos aquí menos 4. Y si el foco está del lado negativo, significa que la parábola también está del lado negativo, porque el foco tiene que estar entre la rama de la parábola. Tiene que estar abrazado por la parábola. El foco tiene que estar abrazado por la parábola. Entonces, este es al ver el foco podemos darnos cuenta que es orientación X negativa. ¿Por qué? Por ser negativa. Entonces ahí nosotros ya tenemos la serie de fórmulas correspondiente a orientación X negativa. Y podemos acudir al formulario. Fíjense ustedes, tenemos aquí nuestra fórmula. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Como es negativo y el foco está sobre X, entonces orientación X. Y es negativo, ¿por qué? Porque aquí estaba el negativo. Entonces acá vamos a adoptar el negativo también y acá vamos a adoptar el positivo. Negativo para la ecuación, negativo para el foco y positivo para la directriz. Bien.
¿Qué ejemplo era? El 3, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces, igualamos, adoptamos la fórmula, entonces menos p sobre 2 igual a menos 4 para encontrar el parámetro. Aquí el parámetro tiene que ser positiva, ¿verdad? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Tenemos negativo en ambos miembros, multiplicamos por menos 1 y ahí tenemos que el parámetro es igual a 8. Una vez que tenemos el parámetro, ya todo podemos hallar. Ya podemos hallar la ecuación, adoptamos el negativo porque el foco es negativo, la ecuación también tiene que ser negativa. Entonces, menos 2 por P es 8, y ahí tenemos la ecuación de la parábola. La directriz adopta el signo positivo de la ecuación y del foco, entonces adoptamos positivo acá. Entonces, P sobre 2 es 8 sobre 2. El eje de X tiene que ser cortado en 4 positivos. Y es lo que sucede en el gráfico. Aquí tenemos 4 unidades, entonces el eje de Y se corta de forma perpendicular en 4 positivos. Y ahí ya está nuestra ecuación. El lado recto es para graficar, es 2 por 8, 16. Es decir, va a ir hasta 8 positivo y 8 negativo en la dirección del foco. Entonces, tiene la misma forma que el lado recto también tiene la misma orientación que la directriz. En este caso, la directriz va a ser, le corta al eje de X, también el lado recto le tiene que cortar al eje de X en forma perpendicular. Como nuestro parámetro nos dice que tiene que subir hasta 8 positivo, va hasta 8 positivo, ubicamos el punto, y también por debajo hasta 8 negativo. Y ahí eso define la rama, la posición de la rama de la parábola. ¿Alguna consulta hasta ahí? Continuamos entonces. Continuamos. Creo que tenemos uno más por acá. El número 4. En el número 4 nos da, como dato nos da la directriz. Por la directriz debemos denotar qué orientación tiene, porque solamente nos da la directriz. Entonces la directriz nos da que el eje de Y se corta en negativo 2. Entonces, este tiene orientación Y. ¿Por qué? Porque comienza, la fórmula es Y es igual, o sea que nuestro dato es Y es igual a menos 2. Fíjense ustedes en el formulario. Aquí la directriz comienza con y aquí en la directriz comienza con X. Como nuestro dato, el único dato que tenemos que es que Y es igual a menos 2, entonces ahí notamos nosotros que estamos en orientación Y. Y es positiva, orientación Y positiva, porque la directriz adopta el signo contrario de la directriz. Si la directriz es negativa, la ecuación va a estar del lado positivo. Es decir, vamos a adoptar aquí positivo para la ecuación y positivo para el foco. Entonces, pasamos el ejemplo 4. Vamos para abajo. Esto entonces es orientación Y positiva. Vean ustedes, copiamos la fórmula, ¿verdad? Con el mismo signo del dato. Aquí es negativo, entonces menos p sobre 2 igualamos a menos 2. Y despejamos el parámetro y encontramos que el parámetro es 4. Aquí el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces se multiplica por menos 1, se elimina estos dos signos negativos, se vuelve ya positivo y ahí está el parámetro igual a 4. Decíamos nosotros que si la directriz está del lado negativo, para la ecuación debemos de adoptar el positivo. Adoptamos el positivo, reemplazamos el valor del parámetro, que el parámetro es P igual a 4, ya tenemos la ecuación de la parábola. Adoptamos el signo positivo también para el foco, y el foco entonces es 0, 2, porque 4 dividido 2 es 2. Vean ustedes, la ecuación es positiva, el foco es positiva, la directriz resultó ser negativa, por eso estos dos son positivos. El lado recto es para el gráfico, 2 por el parámetro, 2 por 4, 8. Va a adoptar, va a ir hasta 4 positivo y 4 negativo la rama de la parábola. En la dirección del foco. El foco está en 0, 2. Ustedes pueden ver, acá está el foco. 0 sobre el eje de X acá y 2 positivo, 2 cuadritos para arriba. En esta dirección tiene que ir 4 unidades del lado positivo y 4 unidades del lado negativo. Y ahí se traza la parábola pasando por el extremo del lado recto. Entonces, este viene a ser el lado recto. El lado recto toma una longitud total de 8 unidades. Desde este punto
Esto vale 8 unidades. Define el gráfico de la parábola. Este es el ejercicio número 4, donde nos da como dato la directriz. Ya resolvimos un ejercicio cuando nos da como dato el foco, este es con la directriz, y acá nos da como dato un punto perteneciente a la parábola. No nos da el foco, no nos da la directriz, no nos da la ecuación, pero sí me da un punto por donde pasa la parábola, y ese punto es 6 menos 3. Pero cuando te da el punto de una parábola, uno tiene que, o sea, que necesita de otro dato que es la orientación. En este caso me dice que es el eje de simetría, que el eje de simetría es la Y, y el eje de simetría le sostiene al foco, es decir, que el foco está sobre el eje de Y. En este caso, el foco está acá, está sobre el eje de Y. Entonces, al decirme que el eje de simetría es Y, es orientación Y. ¿Cómo me doy cuenta si está del lado positivo o del lado negativo? Para ello tengo que ubicar el punto que da el ejercicio para saber si está del lado, si está hacia arriba o si está hacia abajo, ¿entienden? En ese caso vamos a ubicar este punto para saber si está hacia positivo o hacia negativo. El punto 6 menos 3. 6 unidades por arriba y menos 3 es acá. Entonces significa que la parábola está del lado negativo del eje de Y. Entonces es orientación Y negativa. ¿Se entiende? Bueno, entonces al tener la orientación ya podemos adoptar la fórmula. Entonces por la posición del punto dado pudimos detectar que esta es su fórmula. Es orientación Y negativa. Aquí tenemos el signo menos. Y este punto que nos da en el ejercicio nos da los valores de X y el valor de Y, que reemplazamos dentro de la fórmula. Esta X vale 6, ven ustedes. Entonces 6 al cuadrado, aquí tenemos 36. En el segundo miembro, esta Y vale menos 3. Menos 3 por menos 2 es 6P. Y despejamos y obtenemos el parámetro. Entonces, cuando nos da un punto, este es el procedimiento que tenemos que seguir. Una vez que tenemos el parámetro, ya podemos hallar la ecuación. Utilizamos la misma ecuación, solamente que esta vez reemplazamos solo el parámetro. Vean ustedes que aquí se reemplazó solo el parámetro. El parámetro vale 6, acá está P, menos 2 por P, y ahí nos da menos 12. Y ahí ya tenemos la ecuación de la parábola. Adoptamos el mismo signo para el foco y tenemos que el foco es 0 menos 3, porque el parámetro es 6. 6 dividido 2 es 3. Adopta el mismo signo de la ecuación, por tanto aquí es negativo. Entonces el foco está en 0 menos 3. 0 acá y menos 3 acá. Entonces el foco está ahí. El lado recto es 2 por P, entonces 2 por 6. Entonces la dirección del foco va hasta 6 unidades a la derecha y 6 unidades a la izquierda. Total de longitud del lado recto es 12. Es decir, 12 cuadritos desde este punto a este punto debe existir. Entonces eso define el gráfico de la parábola.